función de transferencia de nuestro circuito pasa altas de segundo orden será igual a la siguiente, encontrando que tenemos dos ceros y dos polos. La frecuencia se saca de la misma forma, solo que ahora se multiplica un capacitor y una resistencia más, y encontramos que en el diagrama de la magnitud, ahora en vez de tener en una década antes un desplazamiento de 20 decibeles, ahora lo tendremos de 40 al ser de orden 2, y en la frecuencia de corte encontraremos que en vez de tener 3 decibeles, ahora serán 6 decibeles. Hablando en el diagrama de fase ocurre lo mismo, en vez de estar en una década antes en 90 grados, ahora estaremos en 180 grados. En este caso tenemos del lado izquierdo el filtro activo y del lado derecho tenemos un filtro pasivo. Para el filtro pasivo hubo necesidad de usar un op-amp como medio acoplador de impedancias. En este caso está en su configuración de seguidor de voltaje, y aquí podemos ver las señales de salida a una frecuencia de 500 Hz. Podemos ver cómo están en cascada las señales. En este caso, para el activo, podemos ver cómo la salida ahora se convierte en la entrada del segundo amplificador, que está acoplado como un filtro pasaltas también. Entonces esto lo vuelve un filtro de segundo orden, y aquí ya vimos cómo cambió, por ejemplo, la señal, ¿no? Aquí estamos viendo las dos señales. De este lado tenemos la señal izquierda, es la señal de salida del filtro activo, la de abajo es la señal de salida del filtro pasivo, y esta en la esquina es la señal original. Para encontrar la función de transferencia de nuestro circuito de segundo orden pasa bajas, podemos encontrar que esta será la función de transferencia, y bueno, la frecuencia sigue midiéndose de la misma manera, solo agregando la multiplicación de un capacitor y una resistencia más. Hablando de la magnitud, podemos encontrar absolutamente lo mismo, nada más que ahora decaerá, en vez de menos 20 decibeles por década, decaerá menos 40, y también en la frecuencia de corte encontramos una caída de menos 6 decibeles en vez de menos 3 decibeles. ¿Esto por qué? Porque se multiplica 0.7 por 0.7, lo que nos da un 50% de desfasamiento. Y en la parte de la fase podemos encontrar lo mismo, que ahora en vez de decaer menos 90 grados, ahora decaerá menos 180. Aquí podemos observar el funcionamiento de los filtros activos de segundo orden pasabajas. Aquí tenemos el primer filtro pasabajas, y la salida de este se va a conectar a otro mismo filtro pasabajas. Ambos filtros tienen una ganancia de 20 decibeles, y aquí podemos observar cómo una señal de entrada de 200 mV se ve amplificada 20 veces, es decir, llega a 20 mV. Podemos observar que al aumentar la frecuencia a 1 kHz, podemos observar cómo se atenúa la señal de salida, y esto se atenúa con un factor de 6 decibeles justo en la frecuencia de corte. Aquí podemos observar la simulación de SPICE de ambos filtros pasa bajas y pasa altas en su modo pasivo. Como podemos observar, la frecuencia, la amplitud nunca va a tener ninguna ganancia. Sin embargo, aquí, justo en la frecuencia de corte de 1 kHz, podemos observar cómo las fases se desfasan ahora 90 grados en ambos casos. En el filtro pasa alta se adelanta 90 grados, y en el filtro pasa bajas se retrasa 90 grados. Al aumentar la frecuencia a 10 kHz, podemos observar cómo el circuito pasabajas ahora es el que tiene una amplitud casi igual a 0, y la amplitud del circuito pasabajas es prácticamente la misma que la de la señal de entrada. En este caso podemos observar el circuito de pasaltas y pasabajas en los filtros activos a una frecuencia de 1 kHz, que es justo la región en la frecuencia de corte. Aquí podemos observar cómo ambas señales están siendo atenuadas, sin embargo son muchísimo mayores que las señales de entrada, gracias a que ambos filtros tienen una ganancia de 40 decibeles.